vamos a ser ministrados por la palabra de Dios. Vamos a ir juntos a Isaías 49, 11. Siempre que venga a la iglesia traiga dos cosas: la palabra de Dios, ya sea física o virtual, y la mire, la cabeza, porque es necesario que analicemos la palabra de tal manera que entendamos la escritura. Usted no viene a que el pastor le eche cuenta, usted viene a aprender la palabra de Dios. Isaías, en el capítulo 49, tiene un plan. Dios dice en el verso 1 que Él tiene un plan desde antes de que nacimos, y a partir del verso 3, 4, 5 comienza a desarrollar ese plan de que nos toma, nos sujeta, nos da las competencias, las habilidades necesarias para cumplir ese plan, nos va formando, nos quita lo que no sirve y nos habilita con las herramientas que necesitamos para cumplir el plan de Dios en nosotros. Hay dos formas de cumplir el plan de Dios que se va a cumplir pese a lo que sea. O eres ayudado en el plan, o eres resistido en el plan. O te conducen o te guían. ¿Se acuerdan? O nos conducen o nos guían, pero el plan se va a cumplir. Usted decide si va en carro o antes en ballena. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, llegando a Isaías 49, 11, la Biblia dice de que hay una agenda de transformación en ese plan de Dios. Dios nos va guiando, y pese a la guianza de Dios, nuestra naturaleza carnal busca salirse del camino y vivir sin la dirección de Dios para hacer lo que nuestro corazón quiere. Pero la Biblia, ¿qué dice del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces nos da un consejo, que sobre todas las cosas que usted pueda guardar, ¿usted guarda qué cosas? ¿Las importantes o las no importantes? ¿Las valiosas o las no valiosas? Las valiosas, ¿cierto? Sobre toda cosa valiosa que usted tenga, que pueda guardar, guárdese de su corazón, guarde su corazón. Porque la vida que usted tiene, que ha llevado, que tiene y la que tendrá, ha manado de ese corazón. O sea que usted no es víctima de las circunstancias. Usted es protagonista de la historia de la vida. ¿Me hago entender? Aquí no hay víctimas, sino que nosotros hemos elegido, y cada una de nuestras elecciones han tenido consecuencias, hayan sido buenas o hayan sido malas. ¿Quién es el culpable de la vida que estamos llevando? El Señor que usted ve en el espejo, la señora que usted ve en el espejo. Pero Dios en su misericordia, como dice el libro de Efesios, con su gran amor con que nos ha amado, permite que nos miremos al espejo y nos deja una puerta de transformación. A la vida eterna usted va a entrar gordo, flaco, pobre, rico, porque a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Creer en Jesucristo. Y a última hora Dios cumplirá su propósito, y así tenga que entrar sin un ojo, sin un pie, sin la camioneta, sin el carro, sin gloria. Va a entrar. ¿Por qué? Porque Él nos va a forzar a entrar. Pero en el camino a la eternidad nos podríamos evitar muchos males. Y para evitarnos muchos males, Dios quiere transformar mi corazón. Y entonces Él plantea aquí una agenda de transformación. Esta palabra convertir, la palabra transformación en el original dice, y transformaré todos en caminos, todos mis montes a veces de sufrimiento, pero a veces montes de gloria. Porque hay quienes los extravía del buen camino la bendición, ¿cierto? Los dones del Señor, la opulencia, la provisión de Dios, cuando nuestro corazón no está gobernado por el Señor, nos puede extraviar del camino. Ustedes conocen gente que 2 pesos los haya engordado y los haya apartado de la vida buena, ¿cierto? Nosotros tenemos cara sospechosa, ¿cierto? Vale.
mis montes y sus calzadas serán levantadas. Esas deficiencias que yo tengo, Dios las va a llevar al nivel de aprobación. Y esos montes pretenciosos que yo me creía el más lindo de la cuadra y tan lindo yo, mi esposa va ganada con este príncipe, a veces Dios más baja. Mi esposa se casó con un príncipe, y este fue lo que quedó. Bueno, en esta parte donde la Biblia dice camino, ¿se acuerdan ustedes qué implica el camino de la vida? Camino es la palabra original beret. Yo creo que hasta aquí ya se la saben. Llevamos 3 meses con este término beret, que significa mi camino es el curso de la vida, ayúdenme, mi modo de acción, mis conversaciones y mi historia, el camino recorrido. Este es mi camino. Y Dios dice que va a tener control de mi camino, va a transformar el curso de la vida. Esto ya lo vimos, que cuando yo me estoy desviando un poquitico, puedo estar un poquitico desviado, pero a largo plazo, en 10 años, el desvío va a ser mucho. Dios va a enderezar el camino de la vida, va a enderezar cómo estoy haciendo las cosas, va a enderezar mi forma de hablar, porque tal cual lo que sale de la boca no es lo que entra, no es lo que contamina, dice Cristo, sino que es lo que contamina, lo que sale del corazón y por la boca. Dios va a cambiar mis conversaciones con Dios, con los demás y conmigo mismo, porque ¿quién es el que le dice que es feo, que no vaya a la iglesia, que está haciendo perecita? No vaya a creer usted que es el diablo, el que le dice eche un ojito a la vecina. ¿Quién es? Santiago dice que cuando alguno es seducido, no diga que es seducido de parte de Dios. Sí, sino que de su propia concupiscencia. ¿La propia concupiscencia dónde está? Nosotros somos el baúl de esa concupiscencia. Es atraído y seducido. O sea, ¿quién es el que lo seduce a usted? ¿Quién te dice, hay hecho una peleadita en la casa? Nadie, usted no se casó para pelear. ¿Quién es? Mi propia concupiscencia. Entonces, y después de eso, comienzo a hablar lo que no debe. Y el camino recorrido es que mi papá era así, es que yo ya no tengo oportunidad, es que me he comportado mal, es que si voy y le digo a mi esposa que me perdone, no me va a perdonar, porque esta era 500 vez que digo lo mismo. Dios cambia todo esto. ¿Y cómo lo hace? Transformándonos. La palabra transformar, no sé, Chetina, si la tienes allí. Zoom, conversión 7760. Este 7760 es que nosotros estamos trabajando con el diccionario Strong, que para este caso también estamos trabajando el diccionario Single. Dice qué implica esa transformación y ya hemos venido trabajando cada uno de esos. ¿Se acuerdan ustedes que a Sansón, vamos al 49:11, Dios cómo transformó a Sansón? Poniéndole ¿qué? Límites. Que le dijo, usted no debería tomar chicha, no se vaya a los viñedos, no se contamine, le puso límites. También vimos por allá que una forma como Dios me transforma es resistiéndome. Que yo quiero construir, que yo quiero hacer, que yo quiero predicar, y espérate, su límite es su casa. La mayor de todas las predicaciones que pueda darle yo como pastor, lo que diga la pastora Denise. Porque yo le puedo decir a usted, manual, 10 pasos para ser el esposo perfecto. Y puede sonarle bonito. Pero la mejor predicación de esa está allá. 5 pasos para llegar a ser el padre querido. Y les puede sonar bonito. Pero ¿qué dirían tus hijos si estamos a solas? No, que mi papá en la iglesia parece hijo de querubín, pero aquí en la casa parece el hijo del querubín caído. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios, el Espíritu Santo, la Biblia dice que a veces nos resiste. Que yo quiero, que yo sueño, que yo creo, que yo sé, y a veces nos resisten, porque la Biblia dice que cuando la ovejita no está en cintura, no está ordenada, y quiere vivir para un lado y para otro, llega el pastor que hace con el callado, le parte ¿qué?
la patica. Y entonces, aunque quiere huir del que ama su alma, del pastor, ya no puede porque está empezada. ¿Se acuerdan que vimos en el libro de los Cantares que la ovejita era amarrada a la casa del pastor? Hay veces que Dios nos amarra a los hijos. Papá, porque yo no consigo trabajo, si estudié, tengo maestría, especialización, soy esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque en el último trabajito de 2 meses le pagaron 3 pesos y no cabía en la casa. Ahora tiene que esperar que la mamá le haga la sopa para poder llevar. Y le toca a mí, está amarrado a la casa del papá, está amarrado a la casa del pastor. Hay veces que Dios nos amarra a su iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando sentimos que el agua nos está llegando aquí, Señor, ayúdame, ayúdame. Este pueblo clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas angustias. Uno sabe esto, entonces busca de Dios. Hay varias formas en que Dios nos transforma. Y el domingo pasado vimos que Dios trae a la luz nuestros errores para que yo sea corregido aún lo que tengo oculto en mi corazón. Yo les decía que uno cuando es profesor tiene un olfato para la copia impresionante, ¿se acuerdan? Yo no sé si usted estaba en el puesto del profesor o en el puesto del que copia, pero cuando uno está en el puesto del que copia, el profesor llega y se le acerca y el corazón comienza tic, 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 tic. ¿Y por qué no se le acercó a nosotros? Porque Dios es especialista en sacar nuestros errores a la luz para que seamos transformados. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a otra forma como Dios nos transforma. Esa palabra Shun es esta. Dios establece un gobierno sobre nuestra vida. Y entre más rápido entienda usted quién gobierna en los diferentes niveles de nuestra existencia, mejor. Mire, hermanos, usted tiene que entender quién gobierna el universo. Eso lo vimos en el ayuno. Dios gobierna y es soberano. Dios ordena todas las cosas para bien. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Dios hará cuanto su propósito haya establecido para nosotros, el gobierno. Y así como Dios gobierna, Dios ha establecido un gobierno en cada uno de los niveles de existencia. Cuando usted está en la casa de papá y de mamá, usted sabe quién gobierna en la casa, ¿cierto? No, pero entonces uno ya tiene 18 años y el día que saca uno la cédula le dice al papá, mire, tengo 18. Y entonces uno llega y le dice, yo hago el mercado y pago el arriendo. Y mientras yo haga esto, estás bajo sujeción. A menos de que entiendas el principio de que si quieres hacer una vida, tienes que dejar a padre y madre. Ya sea que te cases o no te cases, si quieres gobernar tu propia vida, tienes que salir del gobierno establecido en esa casa. O sea, si usted quiere gobernar, tiene que tener una casa, una vida propia. Pero usted no puede generar un imperio dentro de la casa de su papá y decir, esta es mi trinchera y aquí yo puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque este es mi gobierno. No. Eso es sedición. El gobierno de la casa es de papá y de mamá. Y Dios lo estableció así. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Simplemente está establecido así. Asimismo, cualquier autoridad que haya sido instituida es instituida por Dios. Mire, los pueblos tienen el gobernante que se merecen. Hay gobernantes para gloria, como en el tiempo de Ezequías. Ezequías era un hombre que tenía a Dios y de ahí le dice que el pueblo prosperó en gran manera. Que mire cómo fue esto. ¿Cómo se sabe que un pueblo está prosperado? En el oficio sacerdotal. Dice que las ofrendas de la iglesia fueron tantas que los sacerdotes le dijeron, ¿sabe qué? No traigan más, porque cuando eso las ofrendas no eran para comprar bombillos, para hacer cosas, las ofrendas eran en especie. Y entonces, ¿qué complique tenían los sacerdotes? Porque tenían que hacer bodegas para guardar grano. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? No traigan más. Pero ¿de dónde venía la prosperidad del pueblo? De que el gobernante tenía a Dios. Y como el gobernante tenía a Dios, de ahí le dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es la nación cuyo Dios es el Dios de Israel.
Y eso es un gobernante para bendición, pero también hay gobernantes para juicio. La Biblia dice, y gobernó tantos años, y como no tenía a Dios, vinieron los enemigos y rayeron con ellos. Los vencieron. Entonces uno dice, Dios estaba dormido, que vinieron los enemigos. No, es consecuencia de un mal gobierno. Sí, pero Dios podía poner un gobernante de acuerdo al corazón de él. Sí, pero ellos necesitaban un mal gobierno para que gimieran a Dios y supieran quién gobierna. Todos los gobiernos son de mano de Dios. Unos para prosperidad, otros para que giman delante de Dios. ¿Sí me llevan la idea? Dios nos dejó, en cierta manera, a cargo de este arco en el cual va su alma. Usted sabe que nuestra alma es eterna y un día no va a estar acá, ¿cierto? Pero mientras estemos acá, usted va en este arco de la vida. Y a usted le entregaron este mapa, este plano, es como y entregaron este plano, la brújula del Espíritu Santo y el control. Y en los momentos de tristeza, usted se va para este lado. Y si no se despierta, y en los momentos de euforia, los cachetes le hacen así, no alcanza a dar la vuelta, ¿y qué pasa? Porque no tiene control. Y para vivir en esta vida usted necesita establecer un gobierno sobre su vida. No crear el gobierno sobre la vida. El gobierno nos va a dar una dirección. ¿Hacia dónde tienes que ir? Usted tiene que tener claro cuál es la dirección de su vida. La Biblia dice en Génesis 12 que Abraham salió a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegó. Cuando usted tiene claro dónde está y para dónde va, usted puede seguir un camino. Punto A a punto B. Listo. Hay muchas formas de llegar al punto A a punto B. O en línea recta, o dándole así perdido 12 años para llegar al mismo punto. ¿No era más fácil, puede Israel cruzar el desierto en 8 días? ¿Echaron cuántos años? 40 años. ¿Era la voluntad de Dios? No. Para yo llegar a entender de que a mí me conviene acercarme a Dios, a las cosas de Dios, yo necesitaba 20 años. Pero llegué más apaleado que una gata cocinera para darme cuenta que Dios tenía la razón. ¿Me podía haber evitado? Sí. ¿Por qué? Porque en un momento de la vida yo no tuve la dirección. ¿Qué hace el gobierno? Nosotros nos da una dirección. Si el gobierno es de Dios, la dirección es hacia Dios. Pero si el gobierno es de los hombres, te quiero, no te quiero, sí te quiero, te amaré para toda la vida se acabó, comienzo todavía sin mí. ¿Sí me van a entender? Vamos cambiando. Mis hermanos, Cristo dijo, voy a Jerusalén. Dice que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que intentó entrar en una de las aldeas de los samaritanos, pero su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Y sabe qué le dice Pedro? No vayas allí, porque los judíos te están esperando. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿En qué sentido se lo dijo? Dijo, hay un propósito que Dios tiene para mí y esa dirección voy a seguir. Y lo que me quiera distraer a mí de esa dirección no proviene de Dios, sino proviene del enemigo. En mi lugar yo tengo una dirección a seguir. El propósito mío es terminar con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y si me llego a morir primero, ni la muerte, porque va a tener que enterrarme, pagar las flores y todo eso. Y si me hago entender, hasta que se cumpla el propósito. El propósito de nuestros hijos, con nuestros hijos, es que sirvan a Dios, que avancen en el camino, así ellos tengan 100 años y yo 120. Y nada me va a apartar de eso. Y si yo soy cristiano, tengo una dirección, mire, se lo voy a decir con mayúsculas. Un cristiano debe congregarse los domingos, por lo menos los domingos, punto.
Ay, pastor, es que estoy malito. Hermano, mí haga lo posible por hacerlo. Si se mueve en la casa de Dios. Que estoy peleando con mi esposa. Usted sabe que hay mucha gente que pelea en la casa precisamente el domingo y dice, yo que tan pecador que voy a ir a la casa del Señor. La iglesia es un hospital de enfermos. Vengan, vengan. Lo primero que establece el gobierno es una dirección. Si usted no sabe para dónde va, usted no está siendo gobernado por Dios, ni por el Espíritu Santo, ni por la guía de la palabra. El gobierno establece dirección. ¿Le dirigió en medio del desierto, en medio de diferentes momentos de la vida? Sí. ¿Y usted puede ver que Dios dirige su camino en algún momento? Mire, hermano, sí. Si para reconocerlos tenemos que ir a momentos que no nos gusten, la dirección de Dios está ahí. Usted ha podido, la Biblia dice en el libro de los Salmos, y tu cuidado y tu mano cuidó mi espíritu. Que Dios ha tenido un cuidado especial y me ha guardado hasta de mí mismo. ¿Cuántas veces he querido echar a perder lo de Dios porque me he distraído en el camino y Dios ha cuidado de una manera tan especial? Texto, ayúdeme, chequina con este texto. Seguramente está en Génesis 26:35. Voy a ver si es esta la nota que tengo acá. Mire, hermanos, un hijo que no es disciplinado por Dios o no es hijo o va camino a una disciplina mayor. Mire, ayúdenme en el 34, Génesis 26:34. Esto es un bebé que tenía 40 años. Y cuando Esaú tenía ¿cuántos años? 40 años. ¿Hay bebés de 40 años? Sí. Cambiaron la cama matrimonial, la cuna por la cama matrimonial, pero siguen haciendo las mismas pataletas. Cambiaron fue de mamita. Dice, y cuando Esaú tenía ¿cuántos años? 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bebi, Eteo. Mire, hermanos, al pueblo de Israel le prohibieron ciertas cosas, le pusieron ciertos límites. No se casen con los pueblos de la tierra. Y de los pueblos de la tierra, los amalecitas y los eteos eran de lo más malito que había. Sacrificaban sus hijos a Moloch, a un dios con cabeza de búfalo, ¿sí? Y le metían los niños ahí, hacían el culto de ellos y los quemaban, gigante. Y a ellos dijeron, con esos pueblos no se metan. Como a usted le conviene no meterse con alguien que usted sabe que parece una chimenea fumando malacachafa. No necesita usted tener ya super revelación para entender de que sus hijos no van a salir siendo unos super sabios. Le dijeron, no se meta con esta gente. Sin embargo, como a él le gustó por allá esa muchacha que llamaba ¿cómo? No, estamos en el texto. Judith, ¿a él le gustó quién? A Esaú, un bebé de 40 años que nos haya casado, ¿le gustó quién? Judith. Si tiene 40 años y no se ha casado, es por algo. Si usted lo ve bien planchadito, o es casado o vive con la mamita. Las dos cosas son malas. Bueno, eso es para que no se me duerma. Dice, y a él le gustó Judith, hija de Bebi Eteo. ¿Cuántas mujeres tomó? 2. Tomó 2. ¿Algunas eran del pueblo de Israel? No. Mire, hermanos, y si él se vivía en la casa del papá Esaú, y la casa del papá era Jacob, era Isaac, disculpen, Isaac. Y él comenzaba a soñar y a testear y a mandarse memes y a mandarse fotitos y a mandarse cositas con Judith. ¿Y con quién? Y el papá se hacía el gringo. Se hacía el gringo, ¿sí me hago entender? Aquí no está pasando nada. Digo, allá él, después de que se case, no me llames, yo te llamo, y cambian de número y dice, eso es lo que pensaba, evadir su responsabilidad de gobierno, porque en la casa gobierna el papá.
Y mire qué pasó. Cuando yo no atiendo al gobierno que tengo que tener con esos hijos, uno dice, allá él ya está grande, ya tiene 12 años, mire a ver qué pasa. Ya estoy desesperado que cumpla los 18 y mire. Uno dice, el que va a sufrir es él. Cuando la hija o el hijo se deja y se lleva un estrellón en la vida, ¿sabe dónde termina? Donde comenzó la historia. Bueno, miren el siguiente que dice. Y fueron. ¿Y quiénes eran amargura de espíritu? No, los tres. Antes él comía aquí en la casa, ahora llegó con la tribu. Porque tuvo, ¿cuántas mujeres? Dos. Y como tenían desorden que se llenó de hijos aquí, tuvieron hijos aquí. Y vivían y siguieron viviendo con el papá. Por eso la Biblia dice, usted quiere hogar, antes de formar el hogar tiene que tenerla clara que no se puede establecer una nueva autoridad bajo la autoridad de sus padres, porque las autoridades van a chocar. Lo quiero mucho, sí, hijo, pero allá. Porque usted no puede estar diciéndole a su esposa después de 20 años de casada, es que usted no hace la sopa como mi mamá. Es que a mí me gusta tanto el sancocho que ella hacía, los tamalitos que ella hacía, es que nadie hace el café como mi mami. No se hubiera casado, hubiera quedado con su mami. ¿Sí me van a entender? Porque está por fuera de la casa, pero su autoridad, su primer amor no es su esposa, y su autoridad no es su esposo. Su autoridad es el esposo de su mamá. Pero cuando usted sale de la casa, su autoridad es ese señor que usted escogió. ¿Me llevan la idea? ¿O se lo repito? Se volvieron una amargura de espíritu. Isaac antes era bienvenido. Ahora, no, tranquilo, mándenme un mensajito que yo entiendo. No vengan a visitarme en cumpleaños, tranquilo, no se tomen la molestia. Dice, y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué falló aquí? Él no tuvo gobierno. Yo como papá no goberné a Esaú. Haga lo que quiera y después mira a ver qué hace con su vida. Que mira a ver qué hace con su vida. Me llegó y me invadió la casa con los chinitos, la mujer, y los conflictos de Esaú se convirtieron en conflictos míos. ¿Le parece conocida esta historia? Ahora mismo la autoridad la sometieron a una autoconcepción. ¿Cómo se percibe el niño? El estado de Virginia la semana pasada dicen que el niño en el colegio se puede llamar como él se perciba. Niño o niña, y entrar al baño que él quiera y por ejemplo en Estados Unidos ya llevan 7 años castrando a los niños con químicos que antes utilizábamos nosotros para las vacas. O para hipersexualizar las vacas que entraban en celo. Y ahorita a los 6, 7 años se están dando cuenta que niños de 12 años tienen cánceres en sus aparatos reproductivos, ya sean ovarios o testículos, donde salían las hormonas que no deberían tener en esa cantidad. Pero la sociedad fabricó esto por la autopercepción de un niño de 12 años. Hay gente que se autopercibe joven y está viejo. ¿A qué me refiero? Tengo 50 años, estoy persiguiendo una chinita 15 años, ya me están cayendo las muelas. Pero ¿cómo me autopercibo? Yo voy al gym, no. Si me hago entender, todo tiene su tiempo. La Biblia dice, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay gente que se autopercibe rico y no es adinerado. Llega la quincena y esos 3 días come hamburguesa, compra el supercelular, paga el superplan y echa la gasolina, y después de 15 días está sacando prestado para pagar la gasolina, porque su autopercepción no coincide con la realidad. Y cuando yo me autopercibo por fuera del gobierno establecido, siempre me voy a estrellar. Hay gente que se autopercibe fuerte cuando es débil. Hay gente que se autopercibe santo porque tienen muchas doctrinas aquí en la mente, pero no lo son porque esas doctrinas no han bajado al corazón y sus obras son obras de tinieblas, aunque su conocimiento es conocimiento de luz. Es mejor
ser que saber. ¿Me llevan la intención? Claro. Entonces, mis hermanos, cuando yo no gobierno mi casa, o cuando yo no gobierno mi cuerpo, cuando yo no gobierno mis pensamientos, hermano, no tengo dirección, no voy a tener, voy a vivir siempre en las dos partes, instrucción, corrección, Dios dándome instrucción y yo bajo corrección constantemente. Es como cuando los que estudian psicología meten un ratoncito para condicionarlo. No sé si se han dado cuenta ustedes, lo condicionan y el ratoncito tiene que coger hacia allá y coge hacia allí. ¿Qué hace el que lo está condicionando? Le pegan la naricita, entonces vuelve aquí. Y cuando va hacia adelante, le da un premio. Esto se llama condicionamiento clásico, no sé si ustedes lo han visto. Lo mismo, Dios nos condiciona. No que es que voy a conseguir un trabajo, voy a honrar a mis padres, voy a ir a la iglesia. Dios dice, vamos, no vas a ir juntos. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a llegar. Pero cuando usted tiende a extraviarse del camino hacia este lado, ahí está solo. ¿A qué me refiero? Su presencia no irá con él, la presencia de Dios no irá con él, sino que la corrección lo va a meter al camino. ¿Listo? Una persona sin gobierno va a vivir años y años y años bajo corrección. Y se va a autopercibir que está bien, pero está siendo resistido en el plan de Dios. En algún momento va a querer escapar de la vida, me corto las venas, eso no te va a llevar a huir de Dios. No que me voy de la casa, que cambio de trabajo, que cambio de ciudad, en la otra ciudad está el mismo Dios. En el otro trabajo, Dios sigue siendo Dios. David dijo, me podía esconder aún debajo de las piedras, encima de las nubes, debajo del mar, para darme cuenta que Dios está en todos lados, punto. Lo que sí es fijo es que el gobierno de Dios impera y su corrección estará donde yo vaya. Pero yo puedo escoger si vivir en dirección o vivir en corrección. Todos tenemos las mismas capacidades de entender y aceptar el plan de Dios, pero mi corazón me puede alejar de ese plan. Bueno, voy un poquito más allá. Miren, hermanos, en este texto, no solamente el papá le faltó gobierno, y aunque creyó de que el muchacho se iba a ir de la casa y allá él, esa chispa que él dejó encender, le estaba consumiendo la casa. ¿Listo? Bueno, mira lo que le pasó a David. En 2 de Samuel, capítulo 13, vamos a ir al texto, por favor. Segunda de Samuel 13, 37. Déjeme leer, introducir ya este texto. Si usted tiene una Biblia en físico, en el capítulo 13, verso 1, dice Amón y Tamar. Amón era un hijo de David y Tamar era un hijo de David, una hija de David. ¿Sabe qué le pasó a Amón y Tamar? Amnón, sí. Amnón. Él se enamoró de ella y la engañó y la deshonró. Y entonces, eso fue en el capítulo 13, en el verso 20 hay un título. ¿Alguien me ayuda con ese título que hay ahí? Absalón, que era hermano de Tamar, hermano de Amnón, fue y le dijo, venga David, my father. Al papá David, ¿sabe qué le dijo? Mi hermano se ha comportado mal. ¿Y sabe qué le dijo David? El que gobernaba Israel, el dulce cantor de Israel, le dijo, tranquilo que yo eso lo voy a solucionar. ¿Y sabe qué hizo David? Nada. David no hizo nada. Eso se llama desgobierno. Cuando usted
está madrugando todos los días hasta las 11 de la mañana, usted está viviendo en un desgobierno. Cuando usted tiene negocio y necesita abrirlo y no lo abre porque está haciendo frío, eso se llama desgobierno. Cuando usted tiene cosas pendientes y no las hace, se llama desgobierno. Este hombre comenzó a vivir un tiempo en desgobierno, David. Y cuando debió hacer, no hizo nada. Y déjeme decirle algo. Nosotros casi siempre tenemos algo que hacer. En la vida espiritual, en la vida económica, en la vida material, en la familia, siempre hay algo que hacer. Y como él no hizo nada, mire esto. Cuando usted no gobierna a sus hijos, va a llegar otro y va a enseñar cómo deben ser gobernados con una pipa. Le van a enseñar a fumar la pipa de la paz. Paz y amor va a terminar diciendo hijo. ¿Sí me va a entender? Porque donde hay ausencia de gobierno, viene algo que se llama anarquía. ¿Qué es la anarquía? La Biblia dice en el libro de los Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. En la iglesia el pastor debe proveer lo mismo, una dirección, cuidado, instrucción y corrección, para que la gente no haga lo que bien le parezca. En la casa el papá debe proveer lo mismo, dirección, cuidado, instrucción y corrección. Si el papá se enoja porque la mamá disciplina a los niños, él no tiene gobierno. Tiene que aprender a gobernarse él para que pueda gobernar la casa de él, para que pueda gobernar en otra instancia. Pero David no hizo nada. Mi hermano, si usted no hace nada, nada va a suceder. Se lo repito, si usted no hace nada, nada va a suceder. Porque hay gente que dice, Señor, bendígame. Señor, no sé qué hacer con la vida. Bendígame económicamente. Levántese, vaya a buscar trabajo, haga un negocio, sea proactivo. No, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Si usted no está haciendo nada, nada va a suceder. Señor, es que yo fallé, mi esposa está enojada porque yo he sido un cabezón desobediente, he hecho las cosas al revés. Pero que ella no siga enojada conmigo. Amén, Señor, escucha mi oración. Y usted se asoma y ve a doña, está que echa humo. Señor, pero tú no me escuchas. Sí, pero si usted no hace nada, nada va a suceder. Usted tiene que tomar la iniciativa y decirle, ¿sabe qué? Yo me equivoqué. Porque si no, nada va a suceder. Y lo peor que nos puede pasar es que nada suceda. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos todo al tiempo. Y eso se vuelve una bomba atómica, una olla de presión. Y eso quedó ahí. Ya volvieron a la normalidad, pero tarde que temprano eso va a mirar. ¡Bum! ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no hizo nada. Y como no hizo nada, no fue sanado. No fue restaurado. Nada va a suceder si yo nada hago. David nada hizo. Y entonces las cosas comenzaron a represarse en el corazón de Amón, de Tamar y de el hermano de papá y de mamá de Tamar se llamaba Absalón. ¿Sabe qué? Fue y mató al hermano. Como David no gobernó la casa, Absalón mató al hermano. Oye, qué tragedia familiar esta. ¿Ya han sucedido? ¿Ustedes conocen? Sí. ¿Que se han matado por violencia? Sí. Cuando no se disciplina la iglesia al hermano, con el hermano no se va de la iglesia y el otro termina por allá metido donde no debe. ¿Por qué? Porque no hubo gobierno. Cuando usted gobierna más a un hijo que al otro, el uno o el otro va a terminar mal. ¿Por qué? Porque no hubo gobierno. Cuando en la empresa manda más el watchman, el vigilante, que el gerente, la empresa termina patas arriba. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasó con la empresa? Que nosotros nos esforzábamos mucho. Sí, usted se esforzaba mucho, hacía que hacía, pero no tenía gobierno. ¿Sí me hago entender? Eso le pasó aquí. Se volvió una tragedia familiar porque David quería gobernar el reino y no gobernaba la casa. Y un hermano mató a otro. ¿Y sabe cómo terminó la historia? Así como dice aquí. Lo mató. Estoy en el verso ¿qué? 13, 17. 37. Dice, mas Absalón huyó
Y se fue a Tamai, hijo de quién, ayúdenme. Amiud. ¿Rey de qué? De Jesús. Y David lloraba por su hijo. Mire esto, yo quisiera, es que me dan ganas de llorar igual que David. ¿Por qué está llorando por una bomba atómica que él fabricó? Primero que todo, se fue a vivir ¿con quién? ¿Absalón? Con Tamai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Esto es de los heteos. O sea que David en un momento se casó con la hija de uno de los heteos. La Biblia le dice, mire, no se casen con los pueblos de la tierra, no sea que te induzcan, que te enseñen a adorar a otros dioses. ¿A qué me refiero? Mire, si usted está soltero, muchacho, usted me va a brindar hoy. Si el príncipe viene de una familia donde no se sabe quién es el papá, quién es la mamá, el papá fuma maracachafa, se pone el sombrero al revés, baila reggaetón, o sea, un desorden, ese príncipe no va a ser un príncipe para usted, va a ser siendo un sapo toda la vida. Si usted dice, usted tiene que decir, Dios le dijo, no se metan con estos pueblos porque no conviene. Y David se metió y ahora su hijo estaba haciendo las acciones de la casa de la mamá de él, que era rebelarse. ¿Dónde lo aprendió? En la casa. Bueno. Y entonces, mire qué hace Absalón. En lugar de comparecer ante el papá, ante la autoridad, lo que hizo fue, oye, vamos a 2 de Samuel 3:3, seguramente ese es el texto que estoy buscando. 3:3. 2 de Samuel 3:3. Dice así. Miren los hijos de David. Voy al 2, por favor. 3:2 y después el 3, discúlpeme. Y nacieron los hijos a David en Hebrón. Y su primogénito fue Amnón. Ya saben cómo terminó Amnón, ¿cierto? Amnón de Ahinoam Jerezita, del valle de Jezreel, donde ese se llama el valle de los chacales, donde hay algo que era canibalesco entre las tribus beduinas del desierto. No iba a salir un príncipe, Amnón. Su segundo hijo, Gilead, de Abisaí, la mujer que él le quitó a Nabal del Carmel. Esta mujer era la esposa de un hombre impío de aquella región y David terminó con ella. Dice, el tercero era ¿quién? ¿Hijo de quién? ¿Hija de quién? De Tamai, rey de Jesús. O sea que Tamai era el suegro de David. ¿Y qué era para Absalón? El abuelo, hermanos, y sabe, vamos a 2 de Samuel 13:37. Mire esto, yo no quería decírselo, pero se lo voy a decir. Huyó a la casa del abuelito materno. Lo más seguro es que ahí sí le consentían. Y le decían, ay, no, su papá no tiene razón. Y le decían a David, si usted le llega a pegar a mi nieto sobre mi cadáver. Usted sabe de qué estoy hablando si usted tiene hijos. Porque hay algo que ahorita nosotros hacemos chinitos y se lo llevamos a la abuelita. Decimos, felicidades, eres abuela. Tener hijos es una bendición, pero los abuelos ya no están para criar nuestros hijos, porque es que el gobierno sobre mis hijos soy yo. No es la abuela ni el abuelo, ni mi papá, ni mi suegro, ni mi suegra, ni mi mamá. ¿Sí me hago entender? Porque es que el día de mañana usted va a disciplinar a su hijo y
La abuela se le pone ahí, ok, ¿a cómo nos toca? La misma mamita suya le va a quitar la autoridad porque usted no tuvo gobierno, usted en algún momento dado delegó el gobierno. Esto fue lo que hizo David con esta persona. Cuando tenía conflicto, y se metía debajo de las nalgas de la abuelita materna, del abuelito paterno. ¿Por qué? Porque allá David no era capaz de llegar a entrar por no generar conflicto. Entonces, esa era la muralla que tenía David para no ejercitar el gobierno. Mis hermanos, ¿lo vemos? Sí. Hay gente que le dice al papá, si usted me llega a hacer algo, yo voy a bienestar al alcalde, a los bomberos, al gaula, al que sea, pero usted no me puede disciplinar. Mis hermanos, si estamos en ese lugar, ya hemos perdido el gobierno. Porque cuando un papá pierde el gobierno, se lo delegó a alguien. O alguien fuera de la casa le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, o usted le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Pero alguien está gobernando el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de la oveja, de cualquiera. Mis hermanos, esto terminó en un homicidio entre un hermano contra otro hermano porque el papá no tuvo gobierno. Cuando yo no ejerzo el gobierno como debo hacerlo, yo voy a andar sin dirección todo el tiempo. Mire, vamos a ir a Salmo 51. Ya vamos a ir cerrando, por favor. A Salmo 51. El Salmo 51 ya lo hemos tratado 2 veces seguidos en estos estudios, los 2 últimos domingos. Aquí dice, en el Salmo 51.1, vamos a ir al verso 14, pero en el 1.1 dice, tenga piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y él dice, yo he pecado. ¿Cuál fue el pecado que estaba confesando David aquí? Que había tomado la mujer de alguien y aparte de tomar la mujer de alguien, mandó a ese alguien a que lo mataran en el frente de la batalla. Se había cometido en homicida y había sido desleal con la mujer de alguien que había sido leal con él. Entonces, David se le dice, mire, en el verso 5, he aquí, en maldad, mire esto, he sido formado, y en pecado, ¿qué estaba diciendo David aquí? Esto yo lo aprendí de mi casa. David seguramente era hijo de Abisaí, de su padre Isaí, y alguna de las concubinas como era permitido en aquel entonces. Por eso estaba detrás del rebaño. Y él dice, mire, esto lo aprendí en casa. Un padre desgobernado genera hijos con desgobierno, sin dirección. Cuando yo no me puedo gobernar yo, mi empresa no va a tener gobierno. Sube como espuma y ¿qué pasó? Faltó dirección, faltó corrección, faltó instrucción. Y así absolutamente en todo. Y entonces uno a veces se hace la víctima y dice, no, pero es que yo no puedo ser un príncipe si yo vengo de una familia donde mi papito le pegaba a mi mamita y antes Dios me ayudó. Espérate, Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Nuestra historia no debe estar sesgada a la desidia, al fracaso, a la pereza, a escondernos detrás de las hojas de higuera. Debe estar orientada hacia Cristo. Y mire usted que en el 14, en el verso 51, en el capítulo 51, 14, dice, líbrame, oh Dios, cantará mi lengua tu justicia. Esta palabra líbrame, él ya había pedido perdón y David conocía el corazón de Dios y sabía que Dios ya lo había perdonado. Esta palabra que dice aquí, líbrame, no es líbrame de las consecuencias, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias.
no es líbrame del juicio de Dios, porque Dios ya le había perdonado. Es líbrame de mí mismo. En dos sentidos. No permita que este corazón se quede viciado a hacer las acciones y sufrir las consecuencias. Porque la gente le pagan la quincena y dice, no, pues me la tomo y después debo ver qué hago. Él sabe que vienen consecuencias. Que la doña está sin comida, que los niños no tienen comida, pero él dice, no, síguame la otra que después me voy a ver cómo soluciono, alguien me presta. Llego y le digo al jefe que se me murió la mamita, entonces que necesito que me haga un adelanto de la otra quincena. ¿Sabe qué consecuencias? Sí, pero se vició a llevar las consecuencias encima. Antes de meterla de caminar, ya sabe que vienen las consecuencias y dice, de alguna manera le hago. Dios es misericordioso. Y David aquí decía, líbrame, que yo no me vicie a estas circunstancias, porque lo peor que me puede pasar es que yo, antes de cometer la falla, yo ya sé que me va a venir la disciplina y voy a entrar en ese ciclo. Dios perdona, esto de alguna manera, esto yo soluciono y entro. Dijo, líbrame de mí mismo, líbrame de homicidios. Oh Dios, sálvame de mí mismo. Sálvame, sálvame, sálvame de esta inclinación al mal. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sé tú mi gobierno. Porque si usted me deja que yo escoja, seguramente voy a escoger lo malo. Lo voy a pintar de bueno. Y voy a decir que pobrecito yo, que fue que me obligaron, que como todo el mundo lo hace, yo también lo podía hacer. O que él se lo buscó, que ella se lo buscó, o que hubo la ocasión. Yo puedo decir cualquiera de estas cosas. O sea, que no me dejes a cuidado de mí mismo. Líbreme, Señor, que yo no me vicie al mal, al pecado, al homicidio. O sea, Señor, que yo no lo vea tan fácil, sino que antes de hacer esto, tú gobiernes sobre mí. Con esto ya creo que vamos a terminar. Segunda de Timoteo 3. Ya no puedo avanzar más. Dios establece un gobierno sobre nosotros. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3. En primera de Timoteo 3, ya voy para la segunda, primera de Timoteo 3, 2 dice, primera de Timoteo 3, 2 dice, pero es necesario que los que dirigen la iglesia sean irreprensibles, marido de una sola mujer, que sea sobrio, o sea, que sea una persona que tenga sano juicio, que sepa para dónde es la derecha, para dónde es la izquierda, dónde es arriba, dónde es abajo, qué conviene, qué no conviene, qué es la luz, qué es las tinieblas, qué es lo santo, qué es lo profano. Usted tiene que andar con personas que digan sí o no, no que a mí me parece o que tengan una identidad sesgada. No saben si son viejos, hombres, gordos, flacos, ricos, pobres, casados, solteros. O sea, no, que sean sobrios, que sea prudente, que sea decoroso. Mire, no solamente tiene que ser, sino tiene que parecer, que sea decoroso. Si es pastor, que parezca pastor. Si es papá, que parezca papá. Si es esposa, que parezca esposa. O sea, que sea decoroso. No solamente que sea ético, sino que sea estético. ¿Listo? ¿Me llevan la idea? Que sea el corazón hospedador. Apto para enseñar. Pero para ser apto para enseñar tiene que conocer la escritura. No en un nivel doctrinado teológico que sepan aquí. Porque hay gente que dice, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Pero es algo que está aquí. Es una mente apologética que está aquí, defensa del Evangelio, pero no es una mente transformadora que llega hasta el corazón. Mire esto, no dado al vino, no peleón, no pendenciero. Usted tiene gobierno, usted no es el peleón de la casa, no pendenciero. No codicioso. Usted tiene gobierno, tiene que saber que todo va creciendo en su debido tiempo. No codicioso. Una persona codiciosa no es que simplemente anhele tener. A veces el codicioso anhela es lo que el otro tiene. ¿Usted qué quiere? El carro de fulano, la casa de fulano. Pero si todo el mundo vive en choza, nadie codicia nada. No codicioso. Una persona codiciosa es insaciable. No tiene gobierno, dice, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna, ayúdenme en 4,
Que gobierne bien su casa. Usted tiene 3 casas. Su mente, la casa en que habita su cuerpo, su alma. Que la gobierne bien. La casa de Dios. Y su casa, el hogar donde está. Que gobierne bien su casa. Porque usted no le pueden encomendar más si usted no gobierna ni siquiera usted, que le van a encomendar Dios. No le va a entregar una de las princesas para que usted la desgobierne. Bueno, voy al 2 de Timoteo 3, dice, el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Y le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. O sea, no es opcional. Tienes que saberlo. Dice, tienes que saber esto, que para los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver si ya hemos llegado a los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, hermanos, muchas se casaron con hombres que se aman más a ellos que a lo que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo usted busca un hombre que la ame como Cristo amó a la iglesia? Muchos se casaron con una mujer que se ama más a ella que lo que puede amarlo a usted o puede amar a sus hijos o puede amar un proyecto juntos. El fracaso en matrimonio es cuando no se aman lo suficiente y no aman a Dios lo suficiente, sino que no hay interés. Dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ojo, si el príncipe o la princesa no obedecía a su mamá, no honraba a la mamá de él, no vaya a creer que la va a honrar a usted. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mira, hay unos afectos que son naturales. Es natural que un hombre admire a una mujer, que quiera casarse con una mujer. Lo contrario es inadmisible. El afecto natural es que el hijo honre al padre, lo contrario es inadmisible. El afecto natural es que el esposo ame por sobre todas las cosas a la esposa y que la esposa esté dispuesta a amar a su esposo. Ese es el afecto natural. El odio no es natural. El huir no es natural. El que su esposo tenga mejor trato con la vecina. Vecino, muy buenos días. Esos ojos parecen un girasol de grandes. Y a la esposa le dicen, oye, usted huele a cebolla. Eso no es natural, es contra lo que Dios ha establecido. ¿Me hago entender? Y si eso lo hay, no hay gobierno. Ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Que su temperamento no está en sus justas proporciones. Es esa persona explosiva que es capaz de quemar el mundo por una pelea que podía haber sido soportada. Eso no es tener carácter. Carácter es cuando una persona dice sí o no, cuando es capaz de establecer honra, cuando es capaz de establecer principios. Carácter viene de nivel, de plomada, de alineación. Eso es carácter. Caracteres. Eso viene de impresión, de carácter. Una persona intemperante es sentimental, es emotiva. Me ama, te amo. Si no, no te amo. Es una persona voluble. Todo lo cree, como dice el libro de Proverbios. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados es esa persona que está engrandecida. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Y a estos evita, porque estos son los que se meten y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, que siempre, mire esto, siempre están aprendiendo. O sea, estos son unos eternos jóvenes, hermanos. Usted sabe que hay gente que dice, menos mal que el gobierno está dando ayuda para los jóvenes. Y ahorita sí vamos a sacar la parte de abajo. Uno le pregunta, ¿cuántos años tiene usted? No, 35. ¿Usted cree que es joven o es adulto? Porque es que ahí dice que los subsidios para los jóvenes son de 18 a 28 años. Ya no clasificas, o sea que no eres joven. ¿Sí me hago entender? Dice que siempre están aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Hay gente que pretende hacer papá cuando es abuelo, hay gente que quiere montar un negocio cuando ha despilfarrado la vida. Dice, no llegan conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten la verdad. Son hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mire, hermanos, un total desgobierno. Y una persona con desgobierno, hermano, va a vivir siempre bajo las consecuencias, bajo el peso de las consecuencias. Todo esto tiene que ver con el carácter de la persona. Pero cuando usted dice, no, hay un establecimiento, hay unos principios a seguir, hay una norma a seguir, esos principios, por ellos vivirán, por ellos tendrán buena vida. ¿Me hago entender? Porque si no vamos a terminar en esta película, que es una película pero de terror. Y ahí le dice que para el postreros tiempos vendrán estos, que están aprendiendo, que están huyendo, que no pueden manejar ustedes ni ellos mismos, ni el carácter de ellos pueden manejar. Una falta total de gobierno. Dios, para transformarnos, establece el gobierno y le dice a uno, las cosas tienen que funcionar así, punto. No que yo creo que pienso, no piense, no crea. La Biblia dice esto y punto. Incluyen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, hoy hemos entendido que el desgobierno me puede llevar a vivir bajo la consecuencia de mis malas acciones. Que puedo durar mucho tiempo para llegar al lugar donde tú quieres que yo llegue. Yo necesito, mi Dios, en el nombre de Cristo, que tomes el control. Como dijo David en el Salmo 51:14, cuídame de mí mismo, que no me vicie al desorden, que no me vicie al desgobierno. No permitas que yo ande sin dirección, sin instrucción, sin corrección y sin cuidado. Ayúdame, Dios, ayúdame. Hoy me rindo ante ti y te suplico que tomes el control, que establezcas tu gobierno. Yo quiero sentir que estoy agradando a aquel que hizo el plan y no que estoy resistiendo al que hizo el plan. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Si alguno de ustedes quiere ofrendar en esta iglesia, ¿qué dice la Biblia? Cada uno dé como haya propuesto en el corazón. No dé por tristeza ni necesidad, porque Dios bendice al que da con alegría. Eso como la Biblia dice, de como haya propuesto en el corazón. Si usted propuso algo en el corazón, lo puede dar allá en ese lugar que se ha dispuesto para eso. Dios me le bendiga.